Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Estamos considerando la salvación de Cornelio y hoy podemos dar finalización a este capítulo 10 acerca de lo que Dios ha hecho, tanto en cumplimiento de su palabra, dando el Señor la entrada a los gentiles a través de este acontecimiento que vemos aquí, de Cornelio, su familia, sus amigos, sino también como vemos la misericordia y la gracia del Señor para aquellos que no han estado por un tiempo o por un largo tiempo todavía en los planes de Dios, y ahora se viene a dar para este tercer grupo a los que hemos estado considerando la salvación. Después de haber considerado, en modo de resumen, la providencia de Dios en cuanto al tiempo establecido para la entrada de los gentiles en su reino, habíamos estado mirando esto, ¿verdad? Dios dando cumplimiento a esos tres niveles de la iglesia, de desarrollo de la iglesia. Hemos estado considerando este tercer nivel a través de Cornelio, su familia, que es la entrada de los gentiles ahora en el reino de Dios. Así como hubo un Pentecostés en Jerusalén, como descendió el Espíritu Santo allí por primera vez en aquella ciudad, también hubo un Pentecostés en Samaria, allí como también el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos. También descendió el Espíritu Santo sobre esta ciudad de manera significativa, y también hubo un Pentecostés allí, pero un Pentecostés gentil, dando Dios así el cumplimiento oficial, como hemos dicho, de ese último nivel de desarrollo de su iglesia. Y vemos como en los otros dos casos anteriores hubo la necesidad o la confirmación de parte de Dios por medio de los apóstoles de que eso se estaba haciendo realmente, una obra de Dios. Vimos en el primer caso, cuando descendió el Espíritu Santo por primera vez, Pedro alza la voz y por medio de los apóstoles ellos confirmaron que aquello era lo que estaba dando cumplimiento a través de las palabras del profeta Oseas. Hemos visto allí en Samaria, cuando desciende el Espíritu sobre todos ellos, hubo necesidad que viniese Pedro y Juan a confirmar aquello que estaba sucediendo allí, que el Espíritu Santo estaba descendiendo también sobre los samaritanos y dando salvación también a este grupo de creyentes. Y por último, vemos aquí el apóstol Pedro en la casa de Cornelio también confirmando la obra de Dios. Los apóstoles siempre siendo usados por Dios para la confirmación de su obra. También hemos visto cómo Dios escoge a ese cinturón Cornelio, tanto a él como a su casa, como los primeros gentiles en entrar en la salvación. Hemos visto su carácter piadoso, temeroso, dadivoso, y vimos cómo Dios ha dado inicio a este plan a través de un ángel, enviándolo a Cornelio para atraer a Pedro, que a su vez es el propio Espíritu quien revela que esta obra estaba siendo hecha por él. ¿Se acuerdan? Hemos visto también cómo Dios le dio el entendimiento a su siervo Pedro a través de aquella visión, el lienzo que traía todos esos animales, para que él pudiera entender lo que Dios estaba a punto de hacer. Dios le revela esa visión. Hemos visto cómo Pedro llega a la casa de Cornelio y cómo éste sale a recibirlo con toda humildad, respeto, reconocimiento, y cómo fue la disponibilidad también que tenían todas estas personas, invitados, amigos, para venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Todo esto lo hemos visto en estos 2 o 3 mensajes anteriormente. Hoy vamos a considerar las palabras de Pedro, es decir, su sermón, su predicación. Habíamos comentado que el apóstol Pedro, él era un excelente predicador, pero vemos aquí cómo Dios le da a él, le provee a él, a través del Espíritu, palabras especiales, ¿cierto? Palabras que él conocía para esa ocasión, especialmente. Eran palabras para esa ocasión, para ese tipo de personas en este momento. Dios había preparado una palabra para estos gentiles. La predicación de Pedro apuntaría a temas especiales y necesarios, exclusivos para estas personas. Se da a entender que se expresó con mucha solemnidad, con mucha gravedad, porque Pedro hace un llamado gravoso delante de ellos, digno de ser temido. Pedro predica con libertad la palabra del Señor y lo hace por medio de abundancia de palabras. Algunos comentaristas dicen que Pedro incluso habló mucho más de lo que Lucas resumió aquí en su predicación. Abundancia de palabras había en Pedro. En esa frase del versículo 34 que dice: entonces Pedro, abriendo la boca,
Quisiera que podamos leer, hermanos, para poder, luego iremos repasando y meditando en todas estas palabras que trajo Pedro a estas personas. Vamos a leer a partir del versículo 34 hasta el versículo 48. Mejor dicho, hasta el versículo 43, del 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Vemos aquí que en este versículo 34 dice que Pedro abriendo su boca. Entonces Pedro abriendo su boca. Esta palabra, esta manera de expresarse es común en todas las Escrituras. Abrir la boca es dejar salir la palabra de Dios. Es a eso que se refiere. Abrir la boca para dejar salir un anuncio, para dejar salir algo que comunica. A eso se refiere cuando alguien abre la boca para poder comunicar algo, para poder enseñar algo. Allí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 2, se nos dice del Señor Jesucristo que abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es un modo de expresar. Alguien que estaba a punto de dar un anuncio, de dar una enseñanza. En Hechos capítulo 8, versículo 35, allí Felipe entre los samaritanos les dice: entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura les anunció el evangelio de Jesús. Abrir la boca para hablar la palabra de Dios. De Pablo se nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 19, que dice, donde él pedía: orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. ¿Ven? Al abrir mi boca. ¿Y qué pedía él? A fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Orad para que cuando yo abra mi boca yo tenga palabras de Dios para poder hablar al pueblo. Es abrir la boca para dejar salir los misterios de Dios, las palabras de Dios, el mensaje de Dios. Pero hasta este momento, las bocas de los profetas, las bocas de los apóstoles habían estado cerradas para los gentiles incircuncisos. No tenían nada que decirles a ellos. Pero ahora Dios le dio apertura de boca a Pedro para anunciar a los gentiles el camino de salvación. Las palabras de Dios, ahora sí. La mujer sirofenicia, esa mujer griega, gentil, ¿se acuerdan de su historia? Le rogaba que echase fuera de su hija un demonio. Pero Jesús le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Deja primero, fíjense el orden de Cristo, deja primero que se sacien los hijos. Hay un orden aquí. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella, entendiendo que esto era y debía ser así, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Ven el orden aquí de lo que está sucediendo? De lo que todavía se debía dar cumplimiento en este periodo, que no era el tiempo de los gentiles todavía escuchar esta palabra para la salvación. Había excepciones, sí, aún en el Antiguo Testamento había excepciones, pero no era la norma, no era el tiempo de que los gentiles todavía entraran en el reino. Otro caso, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Dice que estos rogaron diciendo: quisiéramos ver a Jesús. Entonces vinieron Andrés y Felipe y se lo dijeron al Señor. Y dice el versículo que Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Parece que no tiene nada que ver lo que el Señor les responde. Señor, hay más gente que está preguntando por ti, te quieren ver.
Y el Señor les responde esto: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estos muchos frutos tenían que ser recogidos, pero recién con la muerte de Cristo. Recién a través de la muerte de Cristo. Jesús estaba diciendo: no es el tiempo de cosechar aún este tipo de fruto. Los gentiles que preguntan por él, esta gente, hasta que el grano de trigo no caiga en la tierra y muere, entonces sí llevaría mucho fruto. Por eso decimos que este excelente sermón de Pedro se adapta admirablemente a las circunstancias de aquellos a quienes él predicó. ¿Por qué? Porque era un sermón nuevo, se pudiera decir así. Era un sermón nuevo. Yo quisiera que pudiéramos hacer este ejercicio, que a la hora de considerar este sermón de Pedro, pudiéramos nosotros ponernos en el papel de estas personas, escuchando algunas cosas que ellos ya sabían, pero escuchando por primera vez otras cosas. Porque eso te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y en cierto modo sabíamos cosas de Dios, sabíamos cosas de Cristo, pero había que tener que anunciar cosas nuevas a nosotros. Que así fue. Y por eso hemos recibido la salvación. Recuerda ese tiempo. Y ponte en el papel de estas personas, recibiendo estas palabras, para que ellos puedan obtener lo que Dios quisiera o quería darles. ¿Por qué este mensaje era nuevo? Porque esta es la primera vez que Pedro predica a un auditorio formado por gentiles. Es la primera vez. Y él está muy consciente de lo singular de esta situación. Él se da cuenta del significado de la visión que tuvo en Jope, y ahora él sabe que está haciendo la voluntad de Dios, y él dice: en verdad comprendo. Mira Pedro, él inicia diciendo esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo. Al ver todo aquello, él dice: en verdad comprendo. ¿Qué es lo que entiende Pedro? ¿Qué es lo que comprende Pedro? Que Dios no hace acepción de personas. Que Dios no muestra favoritismo, es lo que se está dando cuenta Pedro. ¿Por qué Pedro se da cuenta de esto? Los judíos de los días de Pedro, ellos vivían por la doctrina que Dios había hecho un pacto con Abraham y sus descendientes, y que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y con esa información, ellos despreciaban a todos los que estaban fuera de la nación judía. Según ellos, Dios los había rechazado y Dios les había negado sus bendiciones a los gentiles, pero no a ellos. Y ahora Pedro dice: en verdad entiendo. Que Dios le había dicho a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Así que los creyentes de todas las naciones de la tierra ahora pueden venir y reclamar la paternidad de Abraham. Las cosas que se estaba dando cuenta Pedro. Esto lo vemos en Génesis capítulo 12, 3, 18, 18, Génesis 22, 18, Génesis 23, 4. Se le acaba de caer la arrogancia de Pedro. Se le acaba de caer. Qué bueno es comprender la verdad, ¿cierto? Qué es bueno es entender la verdad. Como la verdad, cuando viene a nuestra mente con esa luz tan clara, nuestro orgullo es nuestra arrogancia es bajar. Ahora entiendo, dijo Pedro. El orgullo de Pedro se desmoronó. Pedro logra ver el cumplimiento de la palabra de Dios a Abraham. ¿Dónde? En el centurión romano, en todas esas personas que estaban allí, los miembros de su familia, los parientes, los amigos, todos esos invitados. Y dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que Dios no conoce favor en el juicio. Pero lo que está haciendo Pedro aquí es apelando a las Escrituras cuando dice que Dios no muestra favoritismo. Por ejemplo, Moisés dijo a los israelitas en el desierto: porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y admirable, que no muestra parcialidad ni acepta sobornos. Deuteronomio capítulo 10, 17.
Hermanos, vemos esta doctrina en Job capítulo 34, versículo 19, en Marcos 12, 14, en Romanos 2, 11, en Gálatas 2, 6, Efesios 6, 9, Colosenses 3, 25, Santiago 2, 1, Primera de Pedro 1, 17. Esta es una doctrina muy clara de Dios. ¿Por qué Pedro aclara esto? Para dejar totalmente claro ese mal entendimiento que tenían los judíos de llegar a pensar que Dios tenía favoritismo con ellos. Que por ser la nación de Dios se pensaban que Dios hacía acepción de persona con ellos. Y que Dios pasaba por alto sus pecados solo porque eran el pueblo escogido de Dios. Pero Dios a lo largo de la historia siempre ha dejado bien claro su carácter en cuanto a esto. Y Pedro dice, ahora lo entiendo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no dicta sentencia a favor de un hombre por causa de alguna ventaja externa ajena al fondo de su cuestión. Dios nunca pervierte el juicio por atenciones y consideraciones personales. Dios nunca apoya a un malvado en una cosa malvada por causa de su hermosura o estatura, o su país, o su linaje, o sus parientes, o su riqueza, o su honor que él pueda tener en este mundo. El mundo está lleno de personas así, que creen que Dios no tomará en cuenta sus pecados. Que al pensar que son buenas personas, Dios pasará por alto sus pecados, y ellos dicen, Dios hará favoritismo conmigo. No lo dicen abiertamente, pero es lo que piensan. Dios hará favoritismo conmigo, porque yo no soy tan malo. Que mis pecados no han sido tan graves como los de otros. Dios puede escogerme a mí antes que a otros. Que Dios al final dará por inocente al culpable, es lo que piensan. Es verdad que Dios da favores a los hombres de manera arbitraria y soberana. Eso es verdad. Y así es visto como un Dios benefactor. Dios cuando hace esto, Dios es visto y quiere ser visto y debe ser visto como un Dios benefactor. Pero el problema de muchos es que cuando ellos ven estos favores de parte de Dios hacia ellos lo están viendo como un juez. Ah, ¿ves? Dios me está bendiciendo, Dios me da de su providencia, Dios me está considerando a mí como alguien digno de ello. Ellos ven el beneficio de Dios como un juez. Pero no es así, porque Dios cuando se muestra en su bondad, en su gracia y en su misericordia, al hacer bien a todas sus criaturas, Él se revela como un Dios benefactor y lo hace de manera arbitraria y soberana. Pero cuando Dios se revela como juez, lo hace siempre para emitir sentencia y siempre para hacer justicia contra el mal. Por eso dice en el versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El caso es claramente así. Dios nunca justificó, ni nunca justificará, ni nunca salvará a un judío impío que vivió y murió sin arrepentirse. Nunca. Aunque fuera de la descendencia de Abraham, aunque fuera un hebreo de hebreos, aunque tuviera toda la honra y las ventajas que acompañan la circuncisión, no. Sino que Dios paga y pagará con ira y enojo, tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo. Y dice, y al judío primeramente. ¿Y por qué al judío primeramente? Porque este castigo viene sobre los judíos primeramente. Porque todos los privilegios, todo el entendimiento y revelaciones que han recibido de parte de Dios, en vez de protegerlos del juicio, como ellos se creen, lo que hará es agravar su culpa y su condenación. Por eso al judío primeramente. Juan el Bautista tuvo que tratar esta cuestión con los judíos. Allí en Mateo capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y luego Juan les habla acerca del juicio, diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
No hay diferencia. O Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 7, escribió, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Una cosa cierta es que, aunque Dios haya favorecido a los judíos por encima de las demás naciones, con todas esas designias de la membresía del pueblo visible de Dios, sin embargo, Dios no aceptará por ello a ninguna persona en particular con ese tipo de dignidad si ellos se pervierten en sus inmoralidades incoherentes con la profesión con la cual han sido llamados. Esta era una de las grandes barreras a derribar de la mente de los judíos. Si vemos a los apóstoles predicando, ellos siempre tocan este tema. Siempre confrontan al judío con esto. Escuchen este texto en Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley en forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Era claro dejar esto delante de ellos. Pero la pregunta es, ¿podemos nosotros los cristianos hacer esto? ¿Podemos nosotros los creyentes ahora comportarnos de esta misma manera, hermanos? Claro que podemos. Claro que podemos. Podemos jactarnos de la sana doctrina que tenemos. Podemos jactarnos de entender o tener mucho más luz de la palabra de Dios que otros. Podemos jactarnos en ser quizás una iglesia donde Dios la ha ordenado de una manera más bíblica. Podemos jactarnos de ser superiores a los demás. Podemos llegar a pensar que Dios hace excepción con nosotros, que no nos hace falta producir frutos de arrepentimiento continuo y que como ya somos hijos de Dios, y como Dios tolera mejor el pecado de los suyos, de sus hijos, porque somos sus hijos, cuando hacemos esto, hermanos, lo que estamos haciendo es a Dios injusto. Estamos haciendo a Dios injusto. Lo hacemos cómplice en participar de nuestras injusticias y decimos que Él está de nuestro lado. Decimos que Él es tolerante con ellas, con nuestras injusticias. Y así Dios pierde su perfecta santidad en medio de nosotros. ¿Lo pueden ver? Dice Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Y eso va tanto para el no creyente como para el creyente. Dios retiró, hermanos, muchos candeleros de muchas iglesias verdaderas por correr en complicidad con sus pecados. Pedro escribió a creyentes en 1 de Pedro 1:17. Él dijo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos entonces en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios no hará favoritismo con sus hijos, hermanos, en cuanto a sus pecados. Dios tratará con el pecado de su pueblo. No pensemos dentro de nosotros como los judíos, que porque eran judíos y nosotros porque somos hijos de Dios, Dios va a hacer favoritismo con nosotros. No. Dios es justo, Él no hace excepción, entonces Él debe castigar el pecado, aún los pecados de sus hijos. Lo que también significa esto de no hacer acepción es lo siguiente. Dios tampoco nunca rechazó, ni nunca rechazará, ni desestimará a un gentil honrado, quien, aunque no tiene los privilegios y ventajas que tienen los judíos, sin embargo, como Cornelio, teme a Dios y lo honra y hace justicia, que vive sinceramente de acuerdo a la luz que tiene. Eso es importante. Que vive sinceramente de acuerdo a la luz que tiene, tanto en una devoción sincera como en una conducta ordenada. Dios no rechaza a estos. Los tiene en cuenta. De cualquier nación que sea, aunque muy alejada del parentesco de la descendencia de Abraham, aunque sea una nación muy despreciable a los ojos de los hombres, por muy mala que sea la reputación de esa nación. Hay naciones que tienen mala reputación. No, aquellos de esa nación la mayoría son ladrones. Vienen a nuestras naciones a robar y son identificados como personas así. U otros que tienen reputaciones peores. Esto no será un perjuicio para el Señor. No será un perjuicio para Dios. ¿Por qué? Porque Dios juzga a los hombres por sus corazones. Por sus corazones y no por sus países. No por sus parentescos. Donde quiera que Dios haya un hombre justo, Dios también será hallado también como un Dios justo sobre él. Mira Sodoma y Gomorra. Eran dos naciones malísimas. Malísimas, hermanos. Y sin embargo, Dios le dijo a Abraham que si allí hubiera un justo, Dios lo salvaría del juicio, del castigo. El Salmo 18, 25 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio, pero severo serás para con el perverso. Dios no hace excepción de personas. Ahora comprendo, dijo Pedro. Ahora comprendo. Pero antes de que Pedro lo percibiera, hermanos, esto de que Dios no hace excepción de persona, esto fue siempre una verdad. Esto fue siempre una realidad en el carácter de Dios. Esto fue siempre la regla precisa de juicio de Dios desde el principio. Dios le dijo a Caín: si bien hicieres, los primeros hombres de la tierra, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado y su castigo, allí estaba incluido, está a la puerta. Allí Dios dando las dos opciones, Dios con su carácter justo. Dios no preguntará en el día del gran juicio de qué país fueron los hombres. No. Sino lo que ellos fueron, lo que ellos hicieron y cuánto estuvieron predispuestos hacia Dios y hacia el prójimo. Algunos se creen más especiales por haber nacido en cierta nación, en cierto país. Vemos cierta arrogancia en hombres que nacieron en Estados Unidos porque es una potencia mundial. Los argentinos pueden ser muy arrogantes, los españoles pueden ser muy arrogantes. Podemos ser arrogantes porque nacimos aquí o allá. ¿Cuánto presumimos de nuestra nación, verdad? Aún los judíos hoy en día tienen ese sentimiento. Aún hoy en día tienen el sentimiento de seguir pensando que son el pueblo de Dios y que son mejores que el mundo. Aún los musulmanes piensan que eso también es así, que ellos son el pueblo de Dios, que los demás están todos malditos por Dios y que ellos son los que van a recibir la herencia en la vida eterna. Pero Dios no mira lo que miran los hombres. Dios no mira
lo que miran los hombres. Mira el versículo 36 que nos dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Estas personas eran gentiles, hermanos, que moraban en un lugar dentro de los límites de la tierra de Israel. ¿Cierto? Y aquí Pedro les nombra una serie de cosas que ellos podían conocer acerca de la doctrina, acerca de la predicación, acerca de los milagros, de la muerte y los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Él anduvo? Había cosas que ellos podían haber conocido. Porque estas fueron noticias que se extendieron por todas las regiones en las demás naciones. Estas personas no eran ignorantes de ciertas cosas. Es lo que les dije al principio. Si nosotros tenemos que ponernos en este papel, nosotros antes de venir a conocer al Señor, éramos conocedores de muchas cosas acerca de Dios, de muchas cosas acerca de Cristo. Estas personas también habían escuchado muchas cosas por ahí. Por eso les dice en el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, ustedes ya tienen algún conocimiento de las cosas de Dios, sobre las cuales ahora se puede edificar. Es verdad que Cristo y sus discípulos no fueron enviados sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, estos no podían dejar de escuchar acerca de estas cosas, porque era todo lo que se estaba hablando en la ciudad, en el campo y en todos los alrededores. ¿Se acuerdan cuando Cristo estuvo con aquellos forasteros por el camino de Maús? Ellos dijeron: ¿tú eres el único que no ha escuchado estas cosas que se están divulgando por todo lado? ¿Eres el único? A menudo se nos dice en los evangelios cómo la fama de Cristo llegaba a todas las partes de Canaán, pero les está diciendo, esa palabra divina, esa palabra de poder y gracia, vosotros sabéis. ¿A quiénes se envió primeramente esto? Lo hemos dicho ya, a los hijos de Israel en primer lugar, sí. El primer ofrecimiento se hizo a ellos, anunciando el Evangelio de la paz, como dice aquí Pedro, por medio de Jesucristo. Pero esto se hizo conocedor a todos sus vecinos. Migajas comenzaron a caer de la mesa hacia los gentiles. ¿Recuerdan las palabras de la mujer sirofenisa? Era esto a lo que se refería a ella. Sí, eran los hijos de Israel, pero migajas comenzaron a caer a los gentiles. Los gentiles antes solo comían las migajas que caían de la mesa, es decir, ellos solo oían de rebote las cosas que estaban sucediendo, no era para ellos. Las bocas todavía no se abrían para ellos en su totalidad. Pero ahora son invitados a sentarse a la misma mesa a comer del mismo manjar. Lo hemos cantado hace un momento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí ahora? La letra decía, ¿no? ¿Por qué a mí ahora comer de este manjar? ¿Por qué a mí? Y acá está Pedro enumerando precisamente aspectos del Evangelio que ellos ya sabían, o migajas que habían caído de la mesa que ellos ya estaban comiendo. ¿Cuáles son esas migajas? Pedro las enumera. Primero, ellos conocían el bautismo de arrepentimiento que predicó Juan, y con el que primero comenzó el Evangelio. Ellos conocían que Juan fue un hombre extraordinario, que fue un objeto directo, que uno de los objetos directo de su predicación era preparar el camino del Señor. Conocían que grandes multitudes fueron a su bautismo, porque lo dice una y otra vez en los evangelios. Muchas multitudes desde todos lados venían a bautizarse allí con Juan. Ellos conocían a este hombre, conocían el bautismo. Este era uno de los hechos relativos a esta palabra del evangelio enviada a Israel, que ellos conocían. O una migaja, o una de las migajas que ellos ya habían comido. En segundo lugar, conocían que inmediatamente después del bautismo de Juan, el Evangelio de Cristo, aquella palabra de paz que dice Pedro aquí, que fue anunciada primeramente a la nación de Israel, se divulgó por toda Judea. Dice el versículo 37, comenzando desde Galilea. Los 12 apóstoles y los 70 discípulos que nos habla allí, Lucas capítulo 10, versículo 1, cuando el Señor los manda en 70 a predicar, allí se estaba divulgando, es lo que está diciendo aquí Pedro. O Cristo mismo, anunciando con sus apóstoles las buenas noticias en todas las partes de la tierra, de modo que podemos suponer que no había una ciudad ni una aldea en toda Canaán en la que no se hubiera predicado el Evangelio. Ellos conocían esto.
Estas migajas habían caído a ellos. En tercer lugar, conocían que Jesús de Nazaret, cuando estuvo aquí sobre la tierra, estuvo haciendo bienes. Los milagros de Cristo se divulgaron por todos lados. Todos empezaron a conocer que había allí un hombre que sanaba poderosamente. Versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes. Ellos sabían que Cristo había sido un benefactor de aquella nación, tanto de las almas como de los cuerpos de los hombres. Como Él hizo de su ocupación el hacer el bien a todos y nunca le hizo daño a nadie. No se confinó en un lugar y esperó que la gente viniese a Él para darle de su ayuda, no, sino que es Él quien fue a las personas. Anduvo de un sitio para otro y a donde quiera que vino fue haciendo lo bueno, milagros, sanidades, y en esto se mostró que era un enviado de Dios. En cuarto lugar, más concretamente, que había sanado a todos los oprimidos por el diablo, lo que dice aquí también el apóstol Pedro, versículo 38, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús liberó a los gentiles de sus ataduras del pecado, echó fuera demonios, echó fuera enfermedades producidas por estos demonios de Satanás. Donde quiera que fue Jesús, fue el benefactor de las personas. Él recuperó un territorio importante que estaba dominado por Satanás. Ellos eran conocedores de estas cosas. Y en quinto lugar, conocían que los judíos le dieron muerte. Versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ustedes saben que Él murió, que lo crucificaron y lo mataron, y que murió realmente. Ustedes lo saben. Todo esto lo conocían, todas estas migajas habían caído al suelo para ellos, pero para que no pensaran que esto era solamente un anuncio de parte de Pedro, Pedro lo que hace ahora es decir que él testifica de manera ocular acerca de todas estas cosas. Él dijo, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgando de un madero. Fíjense qué interesante, hermanos, que en estos versículos 36, 37 y 38, en otras traducciones, todos estos comienzan con esta palabra, ustedes saben. Cada versículo de estos tres comienza con estas palabras, ustedes saben. Ustedes saben acerca del bautismo de Juan. Ustedes saben acerca del Evangelio de la paz. Ustedes saben acerca de Jesús de Nazaret, que anduvo de aquí para allá en la tierra haciendo bienes a todo el mundo. Ustedes saben que sanó a muchos oprimidos por el diablo y ustedes saben que lo mataron. Una y otra vez se repite estas palabras. Ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben. Como nosotros, hermanos, cuando no éramos salvos, nosotros sabíamos muchas cosas acerca de Jesús. Sabíamos muchas cosas acerca de su obra. Sabíamos muchas cosas acerca de la Biblia, de la salvación. Pero no todo lo que nosotros necesitábamos saber, lo necesitábamos esa información que viniera sobre nosotros con un poder adicional de Dios. La información no era suficiente, como estas personas, o como muchas personas que saben mucho de la Biblia y de los asuntos religiosos, pero no son salvas. No son salvas. Saber esa información no es suficiente, pero bien puede ser una base para comenzar a predicar la verdad y comenzar a edificar, como fue el caso del auditorio de Pedro. Y Pedro, a partir del versículo 40, les iba a contar lo que ellos no sabían. Al decir que él es un testigo ocular, él está proyectándose aquí como una fuente de información acerca de Jesús, acerca de su obra, acerca de su muerte, acerca de su resurrección. Él es una fuente verídica de lo que ellos no conocían. Pero hay algunas cosas que él les informó anteriormente que quizás ellos sí lo supieran. Por ejemplo, quiero hacer un pequeño repaso acerca de cosas que hemos visto. El versículo 36, cuando les dice que este es Señor de todos, quizás ellos no sabían esto. Este es Señor de todos. Este Jesús es Señor de todos. Este Jesús es Señor de los judíos como también de los gentiles.
La autoridad de Cristo se extiende a toda persona y a todas partes, porque toda potestad se le es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, por lo tanto, es Señor de Cornelio y es Señor de todas aquellas personas que estaban allí escuchando junto con Cornelio. Él es Señor porque es mediador. Él es Señor porque todo juicio se le ha sido encomendado a Él. Él es Señor de los ángeles. Cornelio, aquel ángel que Dios te envió, Cristo es Señor de ese ángel y de todos los ángeles como Él. Él es Señor de las tinieblas, Él es Señor de las naciones, Él es Señor de los santos, Él es su Señor. Pero les dice lo mismo que le dijo a los judíos anteriormente cuando les predicó allí en el primer Pentecostés. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y era necesario que estos gentiles supieran esto. A este del cual yo le vengo a hablar es vuestro Señor. Pero también les informa que este Jesús es el Cristo, cuando les dice allí en el 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Es decir, Dios es quien lo ungió porque Él estaba autorizado y capacitado para hacer lo que Él hizo mediante la unción de Dios sobre Él, o para obrar milagros, lo cual era el sello de una misión dada de parte de Dios a Él. Dios lo ungió, Él es el ungido de Dios, es el escogido de Dios. Y no solo eso, termina el 38 diciendo, Dios estaba con Él. Es decir, sus obras fueron hechas en Dios. Dios no solamente lo envió, sino que estuvo presente con Él a lo largo de todo su caminar, todo el tiempo, lo reconoció, estuvo a su lado y lo sostuvo en todo su servicio y en todos sus sufrimientos. Dios estaba con Él. Y ahora a partir del versículo 40, Pedro les declara su resurrección de entre los muertos y las pruebas de esta resurrección para que no pensaran que su muerte fue simplemente el final de la carrera de Cristo. Probablemente había escuchado en Cesarea cierto rumor respecto de que Cristo había sido resucitado. Quizás ellos tenían alguna información acerca de esto. Pero también debían saber que el poder que lo resucitó es indiscutiblemente divino. Por eso dice el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día. Esto mostró eficazmente la aceptación de Dios en todo lo que Jesús hizo por el pecado del hombre mediante la sangre de su cruz. Y las pruebas de su resurrección, hermanos, eran indiscutibles, eran claras, porque Dios lo mostró abiertamente, dice Pedro aquí. Él dice en el versículo 40, e hizo que se manifestase. Se manifestó Él y no otro, es lo que está diciendo Pedro. Se manifestó Él resucitado. Y fue tal manifestación de Él que resultaba ser una demostración de la verdad de su resurrección. Pero no a otros, dice Pedro. Versículo 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Pero aunque todo el pueblo no lo viese, un número suficiente lo vio para testificar la verdad de su resurrección. Estos fueron testigos. Dice que Dios había ordenado de antemano. Otra traducción dice, escogidos de antemano por Dios, para ser testigos de la resurrección de Cristo. Hermanos, perdonen que me voy a extender un poquito más. ¿Sí, José? Me voy a extender unos minutos más para poder terminar lo que tengo aquí en mis hojas. Fueron escogidos por Dios para poder ser testigos de la resurrección. No todo el pueblo. No todo el pueblo. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es algo que debe darnos mucho aliento a nosotros hoy en día. ¿Tú sabías, hermanos, que Dios te escogió de antemano para ser testigo de la resurrección de Cristo? ¿Tú sabías eso? Aquellos fueron escogidos para poder ver a Cristo. Nosotros fuimos escogidos para poder ver a Cristo. No todo el pueblo, no todo el mundo, nosotros, de antemano, por Dios, para ver a Cristo resucitado.
Cada vez que un creyente celebra la cena del Señor, él testifica precisamente esto, que es testigo de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros no vimos a Cristo resucitado con nuestros ojos físicos, pero somos testigos de su resurrección. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que eso es así. A nosotros, ordenado por Dios, escogido por Dios, para ver a su Hijo resucitado, su Hijo resucitado. Que Dios soberanamente y en su gracia haya querido escogerme a mí, para revelarse en mí al Cristo vivo, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Como bien hemos cantado también, a mí, hermanos, a mí. Pedro dice, y nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Esto implica que ellos lo vieron comer y beber, demostrando que tenía un cuerpo verdadero y real. Cristo comió con nosotros. Es precisamente acerca de todas estas cosas que se nos ha encomendado proclamar el resto de nuestras vidas. Está diciendo aquí Pedro, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí Pedro está hablando de la gran comisión de la iglesia en extender el reino y predicar el evangelio a todo el mundo. Él dice, y nos mandó. Aquí está la comisión. Y nos mandó. Y también Pedro habla de cómo Dios le ha dado poder a su Hijo para determinar la condición eterna de todos los hijos de los hombres en el gran día del juicio final. Porque dice, porque Dios lo ha puesto por juez de vivos y muertos. Así será Cristo en el día del juicio quien determine el lugar de todos los hijos de los hombres por el resto de toda la eternidad. Dios le dio esa autoridad a su Hijo. Dios lo ha puesto como juez de vivos y muertos. Y finalmente Pedro concluye con un llamado referente a todo lo que ha hablado hasta ahora. Por tanto, lo que todos ellos debían hacer era creer en este Jesús. Era creer en este a quien Pedro anunciaba. Pedro fue enviado a decir a Cornelio lo que debía hacer. ¿Se acuerdan las últimas palabras de Cornelio cuando él dijo, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado? ¿Qué es lo que Dios te ha mandado? ¿Qué Dios mandó? Pedro fue enviado a decir a Cornelio lo que debía hacer. Y es esto lo que debían hacer. Que su oración y sus limosnas estaban muy bien. Que su temor y religión estaban bien. Pero una cosa les faltaba. Debían creer en Cristo. Debían creer en Cristo, que si creemos en Él, todos seremos justificados por medio de Él como nuestra justicia. Porque los profetas, cuando hablaron de la muerte de Cristo, ellos testificaban precisamente esto, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, tanto judíos como gentiles, aquí está el contexto, recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta es la gran cosa que tú necesitas, Cornelio, sin la cual todos estamos perdidos. Recibir de su parte el perdón de tus pecados por su nombre. No por tus sacrificios, no por tus obras de caridad, no por tus oraciones, no por ser un sincero religioso, sino en su nombre, es decir, por sus méritos, por su muerte y por su resurrección. El perdón de los pecados se ha de recibir solo en el nombre de Cristo. Y los que hacen así pueden estar seguros de ello. Sus pecados serán perdonados y no habrá condenación para ellos. Y la remisión de los pecados es lo que pone principalmente el fundamento para poder recibir todos los demás favores y bendiciones de Dios. Es el perdón de los pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay relación con Dios, no hay beneficio de Dios. Es el fundamento. Al quitar del camino aquello, ahora se da lo otro. Si el pecado es perdonado, todo está bien con Dios y terminará eternamente bien.
Hermanos, ¿cuál fue el efecto del sermón de Pedro? Simplemente lo vamos a leer, porque está muy claro, no hace falta agregarle más. ¿Cuál fue el efecto del sermón de Pedro? Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La salvación había llegado a la casa de Cornelio, y las puertas del reino de Dios se habían abierto por fin a los gentiles. Hermanos, damos gracias al Señor por su palabra.